término salud mental era empleado antes de la pandemia por la COVID-19, especialmente en los sectores especializados como la medicina y algunos en las ciencias sociales. Hacer yoga, la meditación y algunas actividades recreativas asociadas a terapias de psicología se popularizaron a un nivel masivo. Cuando las determinaciones gubernamentales, con pocos criterios, sin experiencia previa, nos mandaron a encerrarnos sin pautas en tiempo indefinido. Nadie pensó en las niñas y los niños. Nadie pensó en relevos para el sector salud. Nadie pensó que en cascada se vendrían los despidos abusivos por parte de patrones e inversionistas. La meta del gobierno de Jalisco era, según sus argumentos, frenar la muerte masiva. Pero, ¿a qué vida nos enviaron? Profesorado deprimido. Nos hizo falta, nos hace falta una catarsis como docentes para valorar qué aprendimos, cómo nos fue, porque eso también determina algunas decisiones institucionales. Y puedo decir que hubo muchos cambios personales. Nos dimos cuenta cómo llegar a partir de esta oportunidad que se nos daba de la virtualidad, de poder llegar a más ojos. Y entonces se creó. Primero hubo un convenio también que se firmó en enero del 21 con el Instituto Jalisciense de Salud Mental. Cuando ya en marzo nos avisan que ya no vamos a trabajar, que todo va a ser virtual y pues el impacto primero es el tecnológico. La verdad no estábamos preparados para trabajar en las plataformas. Ser docente o guía frente a un grupo en proceso educativo requiere unos niveles de equilibrio inusual para llevar el humor y las habilidades de varias personalidades a un mismo fin. Insistir en seguir por internet la educación resultará para muchos el salvavidas del que se atoraron para llevar cada día monotemático en la pandemia. Sin embargo, datos que se han ido revelando apuntan a que los impactos a la salud mental entre el profesorado en todos los niveles apenas están apareciendo, pero como es natural, la ansiedad y la frustración son los signos más reconocidos. Antes de ahondar en tales trastornos y sensaciones, hay que definir el punto de partida, la desigualdad que acrecentó la brecha de las malas decisiones, como lo explica el representante sindical de maestros de bachillerato, Cobaeg. Los muchachos tampoco, entonces fue un impacto psicológico fuerte, primero en el aspecto laboral, porque no estábamos preparados, y segundo, en el aspecto de que no teníamos las condiciones. La mayoría de los alumnos o no tenían celular o no agarraba la plataforma del celular, algunos los tenían sin crédito, todos traen celular pero sin crédito. Entonces las clases que llegamos a tener con los alumnos, con grupos de 40 alumnos, solo entraban 18, 17, 12 alumnos. Yo creo que las más, donde tuvimos más alumnos, eran alrededor de 23 alumnos los que entraban. Pero normalmente una clase era de 18 alumnos. Entonces esto, pues desde luego que fue impactando, primero, te decía, en la parte laboral para los maestros, en la parte de los alumnos, en la parte de la división, ya la educación ya no era para todos. La desigualdad social previa a la pandemia planteó muy rápido, en pocos días, iniciado el aislamiento, que muchos la pasarían peor por la ventaja que favorece a unos cuantos. El poder gubernamental, en el caso de la educación, ordenó migrar a la virtualidad, sin responsabilizarse de que los guías educativos estuviesen listos más que para impartir cátedra para contener el caos psicoemocional de la niñez y los estudiantes. En el reportaje En pandemia ni se piensa ni se trabaja, publicado por Perimetral Press, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, reconoció que el estudiantado tuvo afectaciones y pasaron meses para que cayera el 20 sobre los docentes. Pérdidas ya hubo muchas, ¿no? Las que hemos estado platicando. Un aislamiento, miedos, temores, pérdidas. O sea, sería un error decirte, Susana, que la universidad dio una educación a distancia perfecta y de calidad a todos. No es cierto. No estábamos diseñados para dar clases en línea y hay que reconocer que sobre todo las clases prácticas, nuestros estudiantes de año y medio tienen un rezago académico. Vamos a dejar a una generación de ingenieros que no van a tener la mejor capacidad, o de médicos, ¿no? Entonces tenemos que hacernos responsables de esa pérdida que hubo, o ese rezago académico que hay que reconocer, y yo sí lo reconozco. Yo creo que nos dispusimos a dar el mayor esfuerzo para atender lo que en ese instante se necesitaba,
cambiar de la modalidad presencial a la virtual, cuando una buena parte del profesorado no teníamos competencias para enseñanza virtual. Entonces, ¿qué vivíamos en ese momento? Pues básicamente la incertidumbre de cómo le vamos a hacer. Sin embargo, y buscando aprender, El estudiantado yo creo que se fue contento a casa, no lo sé, estoy especulando. Y por mi parte puedo decir que mi principio es la razón de ser de mi profesión son los estudiantes y las estudiantes. Por lo tanto, dupliqué el tiempo, la concentración, el interés por lograr que me escucharan y yo escucharles. Entonces, afortunadamente, en años anteriores habíamos tomado cursos preliminares con Google. Google Initiative ofreció capacitación para utilizar sus recursos y eso salvó, en mi caso, salvó la comunicación inmediata. Las clases virtuales rayaron de absurdas a insólitas, pero los estragos en titulares de grupo fueron multiplicándose y con ello la ansiedad, la depresión, frustración de no saber quién sí y quién no estaba estudiando. Esto en el siguiente bloque. Aunque la pandemia se declaró terminada por la Organización Mundial de la Salud, no hay evidencia firme que pueda asegurar que no van a volver esos días donde transcurría el tiempo sin que nada lo hiciera parecer distinto bajo el estrés de contagiarse con otra persona. A 3 años de haber iniciado la pesadilla de incertidumbre, maestras y maestros llegan al 15 de mayo, su día de celebración, con reclamos, duelos, falta de inspiración, acoso administrativo y político, así como secuelas por haber seguido formando o enseñando en procesos educativos bajo las peores circunstancias. En este bloque vamos a escuchar las problemáticas que han atravesado en 3 años en aulas y cómo persiste la poca esperanza. Profesorado deprimido. La enseñanza de las ciencias sociales exige a una docente comprometida como la doctora María Elena Hernández del Centro Universitario de Ciencias y Humanidades de la Universidad de Guadalajara preparar cada detalle y cada clase. Siempre busca establecer una relación de interacción constante, un vínculo con las y los estudiantes. En el aislamiento, brincar de rostros a pantallas oscuras por el Zoom le causó mucha insatisfacción al impartir cátedra. Fue bastante difícil sentir que estaban allí, porque el estudiantado tenía recursos tecnológicos diferentes. Soy privilegiada porque cuento con un pequeño estudio en casa, una computadora grande en donde puedo ampliar por mis necesidades visuales las opciones que hay, y tengo ahora sí que internet, tengo internet con estabilidad, pero poco a poco me di cuenta que algunos estudiantes estaban con su celular, una buena parte, no muy buen celular, alguien en casa de alguna amiga, etcétera, lo que quizás ya deben saber. Y en ese sentido, como docente, voy modificando la manera de relacionarme. Siempre en el aula propicio la conversación, pero cada vez es más difícil, incluso presencialmente, que el estudiantado decida hablar. Son estas generaciones tecnologizadas, se comunican ahora sí que por medios digitales y a la hora de hablar tienen reservas. Aún así hubo personas que intervinieron y hubo situaciones en las que nunca supe si estuvieron allí. Ella también coordinó un estudio muy pequeño pero relevante en los resultados de cómo se encontraban los alumnos del CUCSH. Hay un informe técnico llamado Evaluación de Indicadores de Salud Mental en el marco de la pandemia por la COVID-19 que hizo el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG. Norma Alicia Rubalcaba, de Disciplinas Básicas en ese centro universitario, y un amplio equipo lo elaboró después de un proceso de capacitación, estudiar a 1,199 personas entre 14 y 76 años de edad, entre estudiantes, docentes y trabajadores. Explica cómo inició y hasta dónde avanzó. El autocuidado del docente, en el que incluimos incluso cuestiones básicas de netiqueta, por ejemplo, ¿no? Netiqueta. Esto de separar, por ejemplo, tus horarios laborales bajo esta percepción que estaban teniendo los docentes de estar
de tener que estar disponibles 24/7, por ejemplo, ¿no? O de tener que estar revisando tareas en la madrugada o contestando mensajes, etcétera. O sea, desde estos elementos de guardar la cordialidad, incluso en las interacciones virtuales, etcétera. Entonces fueron esos 3 módulos que se implementaron como un proyecto, digamos, emergente para atender los asuntos en pandemia. Y entonces eso nos permitía llegar a más población que estuviera detectando, pero especialmente, a su vez, armamos, digamos, lo que es la red de centros de atención psicológica, en cada uno de los centros universitarios, donde si el maestro detectaba alguna situación de riesgo, a dónde canalizar al chico. Entonces, esta red de centros de atención psicológica además cuenta ya con los procesos protocolarios, digamos, para la derivación de los casos cuando se requería también o adicionalmente una atención psiquiátrica. Se aplicaron las escalas de autorreporte para medir estados emocionales negativos asociados al estrés, ansiedad y depresión. También la escala de resiliencia para adultos y entender las competencias individuales, sociales y cohesión familiar de las 1,199 personas analizadas. Definitivamente mayor en la población estudiantil, pero en la comunidad de nuestros docentes efectivamente encontramos indicadores, lo que tiene que ver con desgaste profesional, ¿no? Esta sensación que te decía de como esta percepción de no poder separar el trabajo del tiempo personal, por ejemplo, la incertidumbre respecto a qué es lo que iba a pasar. También tenía que ver con, fíjate, es que se hicieron estudios cuantitativos y cualitativos. En los cualitativos, que es cuando puedes como, digamos, explorar más a profundidad la vivencia, había personas incluso que nos referían no nada más los problemas físicos, ¿no? Desde las cuestiones posturales, ópticas, etcétera, sino a veces hasta, por ejemplo, personas que vivían solas, decían, siento que estoy perdiendo como capacidad de articular palabras, por ejemplo, porque que ya no estoy en contacto, ¿no? Con más personas, la sensación digamos, de volverse a adaptar cuando hubo el regreso a la presencialidad, exacerbó, por ejemplo, mucho los temas de miedo. En los docentes específicamente este asunto de cuando evaluábamos emociones que estaban presentes en ese momento, el miedo era uno de los principales en la comunidad docente, ¿no? Esta posibilidad de enfermarse, especialmente cuando ya había habido contagios. De manera autogestiva, la investigadora del CUCSH, con la responsabilidad de estar frente a grupo mientras transcurría la pandemia, buscó entrenamiento para manejar la multicrisis y los cursos diseñados por Ciencias de la Salud junto a UDG Virtual le dieron llaves que abrieron obstáculos para episodios como el que nos cuenta. El durante es la fase crítica en la que empiezas a conocer que colegas mueren, que colegas se enferman o familiares de. En el estudiantado algunas personas tienen que ir a trabajar cuando antes no lo hacían y están tomando tu clase en el trabajo y tú no puedes decirles que no lo hagan. Te das cuenta por lo que alcanzas a escuchar o porque no te escuchan. En algunas ocasiones terminaba la clase y se quedaban las imágenes de las personas en pantalla. Hola, aquí estoy. Bueno, ese durante no nada más fue la sensación de incertidumbre, sino también ya empieza el estrés relacionado con quién está viviendo situaciones dolorosas. Insisto en la parte de estoy enseñando bien, estoy aprendiendo bien, y todavía la institución nuestra, a pesar de que desde el inicio quiso ofrecernos recursos, todavía no abarcaba la totalidad de los campi para capacitarnos más tecnológicamente, que hay que decir, nos estuvimos capacitando al mismo tiempo que preparábamos clases, que resolvíamos los asuntos familiares de estar encerrado y vivir allí con provisiones. Yo creo que si alcanzo a explicarlo más, va sobre salir el hecho de que nunca habíamos tenido una fatiga tan intensa mentalmente, emocionalmente y física. En el siguiente bloque, si el profesorado está deprimido, ¿qué esperaríamos como respuesta por parte de las autoridades para que superen los estragos de la pandemia?
Ya entendimos y recordamos que nos fuimos al aislamiento social sin herramientas psicológicas, médicas, operativas para continuar trabajando desde casa, que la depresión y el estrés estaban motivados desde el luto y el miedo y que las dinámicas de estudio se alteraron. Estudiantes tomando lecciones desde su nuevo y emergente empleo para cumplir con la asistencia y no verse perjudicados en la calificación final. Pero en medio de la crisis global, ¿cómo se portaron los políticos? ¿Hubo apoyos para pagar las cuentas extra de consumo de luz e internet? ¿Se dieron dispositivos? Este 15 de mayo, ¿qué celebran las y los maestros? Profesorado deprimido. Los colegios de bachilleres es una alternativa para quienes no salen en listas en la Universidad de Guadalajara y no se van a una preparatoria de paga. Viven en permanente pugna con el gobierno de Jalisco, de quienes dependen por las sanciones y el acoso político del que son objeto. Jesús Ávila ya nos adelantaba cómo se fueron al aislamiento en casa a seguir dando clases, en medio de la desigualdad social de no tener celular inteligente para conectividad que soportara plataformas de estudio. Fue un impacto psicológico fuerte, primero en el aspecto laboral, porque no estábamos preparados, y segundo, en el aspecto de que no teníamos las condiciones. La mayoría de los alumnos o no tenían celular o no agarraba la plataforma del celular, algunos los tenían sin crédito, todos traen celular, pero sin crédito. Entonces, las clases que llegamos a tener con los alumnos, con grupos de 40 alumnos, solo entraban 18, 17, 12 alumnos. Yo creo que las más, donde tuvimos más alumnos, eran alrededor de 23 alumnos los que entraban. Pero normalmente una clase era de 18 alumnos. Entonces esto, pues desde luego que fue impactando. Primero, te decía, en la parte laboral para los maestros, en la parte de los alumnos, en la parte de la división. Ya la educación ya no era para todos, era para algunos, porque muchos nos decían, maestro, yo sí quiero entrar, pero no tengo para el crédito del celular. Entonces esto también hay un desgaste psicológico de las dos partes, ¿eh? Claro. También para nosotros era estresante el que el alumno no tuviera recursos para entrar. Los colegios de bachilleres están en 21 planteles y se suman 60 centros de educación a distancia en telesecundarias o edificios prestados, sin proyector ni conectividad. Y no nos decían qué necesitan, ¿no? Sino nos pedían, tienes que tener tu planeación de esta forma, tienes que estar subiendo este tipo de actividades, me tienes que de manera virtual mandar esto. Entonces, la verdad, ¿se multiplicó el trabajo? Desde luego que se multiplica. Esto al principio por lo que te decía, y después, cuando empezamos a regresar, el trabajo nos lo pusieron doble, porque había alumnos que se les dio la opción de que si ellos querían regresar, regresaran, y si no, si el padre decidía que el alumno, por cuestiones de seguridad y de salud, no asistiera, entonces el trabajo era doble para nosotros. Nosotros teníamos que manejar los programas en plataforma y aparte de manera presencial, asistir con los alumnos. Entonces tuvimos trabajo doble durante más de 6 meses. A una maestra la cesaron de un centro de educación a distancia por un problema de tecnología y se sumó a los 106 profesores cesados desde antes de la pandemia con demanda laboral. Pero por si fuera poco el acoso de tener que cumplir con las demandas de nuevos formatos de trabajo, recibieron los COBAEG un llamado a la grilla. En noviembre del 2020 me citan a mí como secretario general a Casa Jalisco. Y ahí el gobernador nos propone, junto con el otro sindicato de administrativos, y estaban los de CECITEC, que formáramos un grupo para exigirle al gobierno federal mayor presupuesto. Y estaba el secretario de Educación, el secretario de Finanzas y los directores generales. Pero, porque decía que si no le entrábamos ahí a la lucha por mayor presupuesto, la siguiente quincena no se nos iba a pagar. Entonces esto pues nos impacta y nosotros, pues yo como secretario general le comenté que yo no me mando solo. Tenemos
otras instancias de gobierno de la parte sindical. Y ahí al siguiente día yo les dije que tenía que hacer una reunión de delegados y ahí decidiríamos si le entrábamos o no. Y en la reunión de delegados sale pues el que en ese momento de noviembre del 2020 el gobernador tenía una demanda de controversia constitucional con el presidente de la República. Entonces nosotros vimos que se nos quería utilizar para empezar a hacer protestas y también incluso se nos daban todas las facilidades para parar los planteles y para hacer una rueda de prensa al siguiente día. De hecho la citaron ellos y nosotros después de la reunión de las 10 de la mañana decidimos no asistir. Y esto, pues ustedes conocen al gobernador. El gobernador no es de medias tintas, él o estás conmigo o estás contra mí. Y a partir de ahí les dejó de pagar primero a 96 compañeros que habían sido reinstalados, los que te había comentado, y después, eso la quincena del 30 de noviembre del 2020. Y también nos detienen las cuotas sindicales y luego nos detienen los apoyos al sindicato que tenemos por contrato colectivo. Impartir clases en medio de todas las complicaciones tecnológicas y políticas para docentes de secundaria y nivel superior, como a muchos otros oficios y profesiones, de difícil pasó a tortuoso. Ahora se atienden los rezagos y hay una expectativa de posibles formas sobre cómo recuperar la pasión por generar conocimiento, manejar las emociones, dar un adecuado manejo del riesgo frente a grupos de estudio, tal y como lo apuntan las entrevistadas. Reconozco, sostengo que nos hace falta dialogar. Nos hace falta dialogar en cada campus y en general. Y yo creo que se podría convocar a un, no sé, foro, congreso, mesas, pero no para presentarse nada más, sino en verdad para reflexionar, para ver cómo podemos aportar desde las vivencias a que la institución mejore las previsiones que tiene que hacer para atender emergencias, porque fue una emergencia. Falta hablar libremente, falta la catarsis. No importa que tome tiempo. Como primer lugar, ¿qué retomar? Esa visión de que la salud mental es labor de todas y todos. Y es en esa colectividad a partir de la cual podemos ir subsanando, que entre todas y todos podemos estar vigilantes de quién necesita más apoyo, de hacer más fuerte ese tejido social. El rezago educativo de 2 años podrá abatirse con nuevas metodologías educativas, pero cada que miremos a un docente hay que tomar en cuenta que ahí todavía hay una interioridad deprimida y oprimida.